gracias por tu amor y por tu misericordia. Bendigo tu nombre, Padre, porque me das el privilegio de meditar en tu santa, bendita y maravillosa palabra, con proyección a tu pueblo, a tus siervos, a tus ovejas, Dios bendito. Señor, que tú, por tu Espíritu Santo, nos bendigas, dándonos revelación, bendición, Padre Celestial, que la palabra llegue a los corazones en esta oportunidad y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Gracias, bendito Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Queremos estudiar en esta oportunidad este tema que tiene como título el Tribunal del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Desde ya quiero decirles de que el Tribunal del Espíritu Santo es un tribunal, todo tribunal es para juicio, pero el Tribunal del Espíritu Santo es para juicio, pero no para juicio condenatorio, sino que para juicio disciplinario, si así fuera el caso. Pero si no hay nada malo en el creyente, pues todo sería una bendición del Espíritu Santo en este tribunal. Si algo anda mal, pues entonces hay una disciplina, hay un trato, pero nunca para condenación, siempre para corrección. Dios estableció un nuevo pacto en donde sus leyes estarían escritas en la mente y en el corazón de los que por la fe se acercan a Él. O sea que en el Antiguo Testamento ustedes recordarán que la palabra fue escrita en tablas de piedra, cuando el Señor le dio la palabra revelada a su siervo Moisés. Se la escribió en tablas de piedra, pero hoy en este nuevo pacto, en esa nueva dispensación, la palabra ya no es grabada o escrita en tablas de piedra, sino en la tabla de nuestro corazón y de nuestra mente por el Espíritu Santo a todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la participación del bendito Espíritu Santo como encargado de ayudar al creyente en esta tarea, el Espíritu Santo es un paracletos. Bendito el nombre del Señor. Esta palabra paracletos es una palabra griega, es la número 3875 en el libro La Concordancia Strong en español. Y significa paracletos, número griego 3875, llamado al lado de uno, un abogado. Eso es el Espíritu Santo, llamado a estar al lado nuestro, un abogado, un asistente legal, un defensor, un consolador, un intercesor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, dijo: me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré al Espíritu Santo. Les enviaré al Paracletos, bendito el Señor, que estará al lado de ustedes, será su abogado, su asistente legal, su defensor, su consolador y su intercesor. La función del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bendito el nombre del Señor. Nosotros, cuando llegamos a Cristo y conocimos al Señor en nuestra caminata en este mundo, un día Él tuvo misericordia de nosotros y con la ayuda de la persona bendita del Espíritu Santo, Él nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Fue un trato interno a nuestro corazón y pudimos ser tocados por Él y con un toque para arrepentimiento, para quebrantamiento, para arrepentimiento, y así poder venir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo
y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador personal. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nunca hubiéramos podido nosotros llegar a Cristo. Él fue el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Él fue el que quebrantó nuestros corazones. Él fue el que produjo arrepentimiento en nosotros. Él fue el que nos guió a toda verdad y nos llevó a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. El Espíritu Santo redarguye al creyente cuando éste no está encaminado en la plena voluntad de Dios. O sea, hay un redarguyimiento. Por eso el Espíritu Santo debemos de tener comunión perfecta con el Espíritu Santo, hacernos amigos del Espíritu Santo para poder recibir de Él el redarguyimiento en nuestro corazón, para sentir que las cosas que a Dios no le agradan y poderlas sacar de nuestro corazón, confesarlas al Señor, ser limpios por su sangre bendita y despojarnos de toda carga. Queremos ver en San Juan 16, capítulo 16, versículos 7 al 11. Vamos a ir a la Biblia. Hoy vamos a tener un recorrido por las Escrituras. San Juan capítulo 16, versículo número 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice el Señor, porque si me voy, el Consolador si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y oiga, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Número 1, dice, de pecado porque no creen en mí. De justicia porque voy al Padre y no me veréis más. De juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Bendito el nombre del Señor. Ese es el trabajo del bendito y glorioso Espíritu Santo con nuestras vidas. Bendito el Señor. Vamos hacia adelante. Cuando el pecado alcanza al creyente, o sea que como creyentes e hijos de Dios, como discípulos del Señor, estamos expuestos a ser tentados y muchas veces caer en ese pecado o en esa tentación, pero es cuando el bendito y glorioso Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, viene en nuestra defensa, viene a darnos su bendición, su cobertura. Es el momento cuando aparece un acusador como un fiscal que acusa. El diablo, que el Señor lo reprenda, nos pone la tentación con el propósito de botarnos. Y si nos bota, empieza a acusarnos. Y acusarnos día y noche, dice la palabra del Señor. Acusándonos cuando Él mismo fue el que nos puso la tentación y el que nos hizo caer. Y después nos está acusando y acusando y acusando. Por eso este pasaje que vamos a leer en Zacarías capítulo 3, versículo 1 en adelante, es muy, muy importante que lo veamos, mis amados hermanos, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a la Biblia, a Zacarías capítulo número 3, bendito el nombre del Señor, y versículo número 1. Capítulo 3, versículo número 1. Mire, dice así en la Biblia de las Américas. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su diestra. ¿Para qué? Para acusarlo. O sea, el sumo sacerdote llegó por la necesidad que tenía delante de la presencia del Señor, pero apareció el acusador, dice, a su derecha para acusarlo.
Y el ángel del Señor le dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. Y entonces habla con respecto a Josué, que era sumo sacerdote, y dice: ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? O sea que el diablo lo quería destruir, como nos quiere destruir a muchos en este tiempo. Y por eso nosotros no debemos de ceder a sus tentaciones y a sus trampas, a sus seducciones, sino reprenderlo con palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque mire, fue arrebatado y casi rescatado del fuego, porque dice: ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Es una pregunta. Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Mire cómo estaba. Era el sumo sacerdote y sus vestiduras las tenía sucias. Él estaba buscando su restauración, pero ahí estaba el enemigo para acusarlo y para señalarlo. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle, el ángel le dijo a los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Mire cómo es el Señor, que cuando buscamos restauración, cuando buscamos humillarnos en su presencia, cuando buscamos pedir perdón y sacar lo que no le agrada al Señor y confesarlo, Dios siempre tendrá misericordia del pecador y estará presto a perdonarlo, a limpiarlo y a restaurarlo. Porque mire aquí, dice: quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo: he quitado de ti tu iniquidad. Borró la iniquidad, quitó la iniquidad, y te vestiré de ropas de gala. Pero lo primero que hizo es que quitó la iniquidad, quitó el pecado. ¿Y qué es lo que quita el pecado y que arranca la iniquidad de raíz y rama? Es la sangre bendita del Cordero. Por eso dice la palabra del Señor: y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Que si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios para perdonarnos, y la sangre bendita de Cristo nos limpiará de todo pecado. Así que le limpió el pecado, la iniquidad, y ahora ya limpio le ponen ropas limpias, ropas de gala. Mire cómo es Dios de lindo y de maravilloso. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Recuérdese que era el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote usaba mitra sobre la cabeza. Y en la parte de la frente una laminilla de oro que iba atada a su cabeza, y en la laminilla de oro decía: santidad a Jehová, el sumo sacerdote. Eso quería decir que era un hombre santo, que su mente la tenía limpia, que su mente la tenía en santidad. Entonces dijo, pónganle un turbante limpio en la cabeza, y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba ahí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: así dice el Señor de los ejércitos. Mire, después de que hubo perdón, limpieza, vestiduras nuevas, turbante en la cabeza, laminilla de oro, santidad Jehová en su frente, en su mente, ahora el ángel del Señor, ahora el Señor le dice, el Señor de los ejércitos le habla al sumo sacerdote y le da una recomendación. Si andas en mis caminos, y eso nos lo dice también el Señor a nosotros, cuando nos perdona, cuando nos limpia, cuando nos restaura. Si andas en mis caminos,
si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también tú estarás al frente en el culto que se le ofrece al Señor y serás el canal de bendición que Dios va a usar para la gloria de su nombre. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y los compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Cuando habla del renuevo, el Padre está hablando de mi Señor, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando le dice, estos compañeros que se sientan junto a ti son hombres de presagio, son hombres de prestigio, son hombres honorables. Bendito el nombre del Señor. Regresemos al estudio que estamos desarrollando y veamos lo siguiente. Ya vio cómo el diablo intentando manchar de culpabilidad al acusado. Es en este momento cuando se debe de acudir al Espíritu Santo como ayudador, defensor o abogado para que el creyente sea llevado al arrepentimiento, al perdón y a la restitución. Vamos a leer todavía Apocalipsis 12:10. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis, vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, 12:10. Y veamos lo que dice. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Mire, 4 cosas. Ahora, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. 1, el poder. 2, el reino de nuestro Dios. 3, y la autoridad de su Cristo. 4, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. O sea, lo botaron de los cielos, de los aires y lo echaron a tierra en el nombre del Señor. ¿Y cómo fue vencido? Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Mire cómo se vence al enemigo. Se vence por la sangre del Cordero. Que siempre en usted esté cuando el diablo lo ataque. A usted, hermano o hermana, esté en su corazón y en su boca el decir la sangre bendita de Cristo tiene poder y por el poder de esa sangre reprendo al enemigo. Le vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, que no negaron a Cristo, que en todo tiempo hablaron la palabra, aún a costa de sus propias vidas, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Entonces, ¿cómo se vence? Por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio y porque menospreciaron su vida hasta llegar a sufrir la muerte. No hablemos precisamente, aunque aquí literalmente está hablando de muerte física, pero hablemos de muerte espiritual, aplicándolo a nosotros, cómo Dios nos da la victoria sobre el enemigo por la sangre del Cordero, por la palabra bendita de Dios y porque hemos puesto nuestra vida a los pies de Cristo para morir a
a nuestras pasiones y deseos, para morir a nuestra carne, para morir a nuestra voluntad y para morir al hombre viejo y resucitar a una vida agradable al Señor. Ahí es donde el diablo pierde la batalla, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es el Señor, hermano. Vamos a leer unos versículos que nos van a ayudar con este pasaje que estamos viendo y estudiando. Bendito el nombre del Señor. Vamos a leer Romanos 2:4. Bendito el nombre del Señor. Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4. Romanos 2:4. Y dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, Dios muchas veces nos quebranta y hasta nos entristece para que esa tristeza produzca en nosotros vida y salvación y arrepentimiento. Pero la tristeza que viene del mundo produce muerte. Salmos 51, bendito el nombre del Señor. Vamos a leer Salmos 51, versículo 12. Qué linda es la palabra, hermanos. Mire pues: devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Quién estaba diciendo eso? David, que había caído, que había pecado y que ahora se había acercado al Señor cuando el profeta le habla y le señala el pecado escondido en lo más profundo de su corazón. Ahora viene en el Salmo 51 diciéndole: Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a tus piedades, borra todas mis rebeliones. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, Señor, mi pecado está siempre delante de ti. Y empieza aquí, le dice: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. No quiero estar lejos de ti, restáurame y pon en mí un espíritu limpio, un espíritu noble dentro de mí. Y espíritu noble me sustente. Bendito el nombre del Señor. Cuando nos acercamos a la Santa Cena, nos estamos acercando al tribunal del Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña que es necesario hacer un autoexamen o un autojuicio nosotros mismos, guiados por el Espíritu Santo, en donde el creyente es testigo en contra de sí mismo. Él mismo es el juez, ayudado por el Espíritu Santo, que lo asesora, supervisa y guía para pedir a Dios perdón y para poder participar dignamente de la Santa Cena. ¿Cuál es el propósito de Dios? Para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, nos juzguemos a nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos muestre y nos ayude, mostrándonos las áreas en las que estamos fallando, lo que hemos hecho, la manera como hemos pecado, para arreglarnos con el Señor, para el que nos limpie con su sangre bendita, y una vez perdonados y limpios, ya no debemos nada a la justicia del Señor cuando confesamos. Y por eso aquel dicho que en la vida real dice: el que nada debe, nada teme.
si nosotros lo tomamos en lo espiritual, si nos arreglamos con el Señor, nada debemos de temer, porque Él es un Dios de amor y de misericordia, pero no se complace con el pecado que mora en el creyente. Él quiere que el creyente se limpie, pero no va a poder hacerlo solo, sino con la ayuda del bendito y glorioso Espíritu Santo. Porque si tomamos la Santa Cena dignamente, vamos a ser bendecidos, ministrados, nos van a cambiar nuestra genética. Va a haber una visitación, una administración a lo profundo de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo en ese momento. Pero si nos acercamos a la mesa sin discernir el cuerpo de Cristo, sin hacernos un autoexamen o un autojuicio, entonces le estamos fallando al Señor, y vamos a leer ese pasaje para que nos demos cuenta lo que pasa con el creyente cuando el creyente deliberadamente toma la Santa Cena sin ponerse a cuentas con Dios. Vamos a ir a la Biblia, a Primera de Corintios, primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dice, por tanto, está hablando de la Santa Cena, pruébese cada uno a sí mismo. Hay otras versiones que dicen, examínese a sí mismo. Otras dicen, júzguese a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. ¿Para qué se va a autoexaminar? ¿Para qué se va a autojuzgar? Para saber qué es lo que tiene que entregarle al Señor y pedirle perdón, para que haya limpieza y para que tenga solvencia para tomar la Santa Cena. Porque mire lo que dice aquí en el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor Jesucristo, oiga lo que come y bebe, juicio come y bebe para sí, juicio. Aunque este juicio no es condenatorio, sino es disciplinario. ¿Qué le puede pasar al creyente si come el pan y bebe la copa sin discernir el cuerpo de Cristo, sin autoexaminarse? ¿Qué le puede suceder? Aquí está en el versículo 30 de Primera de Corintios 11:30 y dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Expliquemos eso. O sea que tomar indignamente la Santa Cena sin hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos en ese autoexamen o autojuicio, entonces podemos ser disciplinados con enfermedad, con debilitamiento y con la muerte. Aquí dice, muchos duermen, porque el creyente cuando muere, no muere, sino que duerme esperando el día del Señor. Pero qué necesidad hay que venga una tremenda enfermedad, que venga un debilitamiento tremendo a nuestra vida y que venga la muerte a causa de haber tomado indignamente la Santa Cena. Mejor arreglémonos. Mejor pidámosle perdón al Señor y saquemos lo que tenemos que sacar y arreglémonos también con los hermanos con los que nos sentimos mal o que les hemos fallado o que ellos nos han fallado. Perdonemos, el perdón trae sanidad. En el versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué cree usted que es preferible? ¿Juzgarse uno ya que le están dando esa libertad o que lo juzguen a uno? Es mejor juzgarnos nosotros. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo.
Qué tremendo, hermano. O sea que es más seria la Santa Cena, acercarnos a la mesa de la Santa Cena. Es más serio ese acto cuando tomamos del pan y recibimos del pan y de la copa para comer el pan y beber la copa que lo que nosotros nos imaginábamos. Pero no es difícil, sino que debemos de ser humildes y mansos de corazón y acercarnos al Señor, y el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos vamos a limpiar, y ya limpios vamos a comer el pan y vamos a beber la copa y vamos a recibir salud espiritual y salud física. Vamos a ser ministrados en nuestro espíritu, en nuestra alma. Nos van a quitar la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, de nuestros antepasados. Se van a romper los lastres, los espíritus generacionales negativos, las herencias negativas. Se va a romper lo malo y el Señor nos va a implantar lo bueno. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces veamos cuál es en sí el propósito del tribunal del Espíritu Santo. Número 1, que el creyente no sea juzgado con el mundo. Es lo que acabamos de leer en 1 Corintios 11, 31, 32. Pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El creyente que no sea juzgado con el mundo. 32 dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Esa es la misericordia bendita del Señor. Que el propósito del tribunal del Espíritu Santo es darnos la oportunidad, y Él nos va a ayudar, que nos juzguemos, que nos examinemos a nosotros mismos, que nos arreglemos, que nos pongamos a cuentas. Hermano, ya no es tiempo de ir al culto y no hablarle a un hermano, a otra hermana, a una familia, sentarnos lejos de ellos y entrar al culto y así salir, ignorarlo. Eso no es agradable al Señor. Tenemos que pedirle perdón, porque de lo contrario estamos jugando al evangelio, y con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Ya no es mirar para abajo la punta de los zapatos cuando pasamos cerca de un hermano o una hermana que nos cae mal. Pero usted me dirá: sí, hermano, pero usted no sabe el daño que me hizo. Sí, también al Señor le hicieron daño, le clavaron sus manos en el madero, y Él dijo: Padre, intercedió por ellos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros no queremos perdonar por una mala mirada, por una palabra que nos dijeron, por una mala actitud. Ya no es tiempo. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo final totalmente, y debemos de estar a cuenta con nuestros hermanos que los miramos en el servicio, y también con el Señor, que aunque no lo vemos, pero nos arreglamos con Él y hablamos con Él. Pero ¿cómo nos vamos a arreglar con el Señor si no nos hemos arreglado con nuestros hermanos que son parte del cuerpo místico de Cristo y asisten a la iglesia, al mismo culto, y están alabando al mismo Dios que nosotros estamos alabando? Hermano, esta tal vez es una exhortación, pero en amor. Mire, la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amemos a nuestro prójimo, pero amémonos a nosotros mismos, porque si no nos amamos a nosotros mismos, estamos exponiendo nuestra vida a la muerte, al debilitamiento, a la enfermedad, al tomar la Santa Cena sin hablarle a aquel hermano que lo tenemos cortado o cortada, lo ignoramos. Dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Solo con el hecho que lo aborreció, se lo estoy hablando con Biblia, es un homicida. Y dice: ningún homicida tiene parte en el reino de nuestro Señor.
Es tremendo esto, hermano. ¿Qué otra cosa, qué propósito también hay en el tribunal del Espíritu Santo? Por poder ser galardonado en el tribunal de Cristo. Porque imagínense, hermano, que nosotros no tenemos comprada la vida. De un momento a otro, Dios nos puede llevar, y si nos lleva y no nos habíamos arreglado con Dios y con nuestros hermanos, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿A dónde vamos a ir? No vamos a ir a un reposo eterno totalmente. Tendríamos que ser ajustados o ajusticiados ya detrás del velo. Y en el día del tribunal de Cristo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los vivientes seremos levantados para el tribunal de Cristo y ahí ser aprobados o reprobados según sea el caso. Pero los aprobados serán arrebatados para casarse con el Señor. Entonces, qué lindo poder llegar al tribunal de Cristo con solvencia y sin estar peleando con ninguno de nuestros hermanos. Qué lindo llegar al tribunal de Cristo y que tuvimos tiempo aquí en la tierra para pedir perdón a nuestros semejantes, a nuestros padres, a nuestros hermanos de casa, a nuestros hermanos de la congregación y a nuestro bendito Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Qué lindo irnos con solvencia. Nunca olvido una oveja que era una ancianita de la congregación que yo he pastoreado hasta la fecha, que ella me dijo que Dios le había hablado que en pocos días se la iba a llevar. Y entonces vino a buscarme y me dijo: hermano, yo creo que esta es la última vez que yo lo vengo a buscar, porque el Señor me habló que Él me va a llevar porque yo ya estoy para partir con Él. Y no venía triste, venía contenta porque me dijo: el Señor dice que me va a llevar a un lugar muy especial. Era una abuelita, pero una mujer de Dios, una mujer de oración, una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, una mujer que era un amor dentro de la iglesia. Y entonces me dijo: hermano pastor, permítame atenderme en su oficina una media hora, una hora, y en ese lapso de tiempo yo voy a abrir mi corazón. Y mire, abrió su corazón después de que oramos. Y sabe que me dijo: toda la vida he cargado con un pecado que nunca se lo he dicho a nadie y que lo llevo y que el diablo me martilla y me acusa y me acusa. Pero si yo ya estoy para partir con el Señor, yo quiero irme con solvencia y quiero irme con cristalinidad. Y me dijo, cuando fui joven, ella tenía 87 años y me estaba hablando cuando ella tenía 18 años, que tuvo un error en su juventud y que cometió un pecado y que sus padres nunca lo supieron. Nadie lo supo, solo el Señor y ella y el diablo, que el Señor lo reprenda, que la acusaba de día y de noche. Y me dijo: yo quiero, me da vergüenza, pero lo quiero decir. Y lo sacó y lo expresó y con lágrimas lo sacó de su corazón. Ese fue el punto primero. El segundo, que me dijo: aquí traigo mi último sobre de diezmo. Y aquí dentro del sobre va una notita: cuánto es de diezmo y cuánto es de ofrenda. Son mis diezmos y mis ofrendas, y que yo creo que serán el último diezmo y las últimas ofrendas que traigo, porque me voy a ir con el Señor. No cabe duda que estaba preparada, porque si a mí me dicen o a usted le dicen que nos van a llevar
nos ponemos a llorar y yo digo que ya no dormimos de estar pensando que nos van a llevar. Pero ella estaba contenta. Como Pablo que dijo, el tiempo de mi partida está cercano. Ni dijo siquiera el tiempo de mi muerte está cercano, sino dijo el tiempo de mi partida está cercano. Así que me entregó el sobre. Pero ese fue el punto 2. El 3, ¿sabe cuál fue? Y me dijo, y aquí está el sobre de mi hijo. Porque yo he luchado con él durante mucho tiempo, siempre diciéndole, sea fiel en sus diezmos, sea fiel en sus ofrendas. Pero él le ha costado y a veces no lo hace. Y yo lo tengo que estar haciendo a favor de él. Así que aquí traigo el sobre de él, su diezmo y su ofrenda. Pero él no me dio ese dinero, yo lo puse de mi bolsa con tal de que él tenga solvencia ante Dios y con tal de que él tenga la bendición de parte del Señor, porque yo le he pedido al Señor que lo bendiga. Mire qué ejemplo de madre, que Dios la bendiga. Oré por ella, ¿sabe qué me dijo cuando se fue? Adiós, hermano pastor, muchas gracias por la atención que me prestó. Y levantó sus manos, ahora voy solvente. Ahora no le debo nada a la justicia de mi Señor. Ahora la carga que llevé durante muchos años en mi vida del pecado de mi juventud, lo he sacado, lo he dicho. Y aunque fue vergonzoso, pero me siento libre, me siento bendecida y agradecida con el Señor y con usted que me atendió. Adiós, pastor, me dijo. A ver si el Señor me permite volverlo a ver. ¿Sabe que a los 8 días yo estaba predicando en el velorio, en la funeraria, donde la estaban velando, que había partido a la presencia del Señor? Yo dije, qué testimonio el de esta mujer. Esta mujer solo pasó de muerte a vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Y así que en el tribunal de Cristo no va a tener nada de qué avergonzarse, porque todo lo arregló a tiempo. ¿Qué otra cosa dice que es propósito del tribunal del Espíritu Santo? No ser avergonzados. Vamos a leer Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 3. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Qué triste tener una mujer como la que tenía Ananías. Y qué es lindo tener una mujer, uno que Dios le ha dado, que no se presta a fraudes ni a cosas malas. Y que muchas veces a uno le cae mal que le hable como le habla, pero le está exhortando para que uno sea cabal y recto en lo que está haciendo. Por eso el Señor le dijo a Abraham, oye a tu mujer. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y él había ofrecido traer el total, el 100% de la venta de la propiedad y ponerlo a los pies de los apóstoles. Ninguno se lo estaba pidiendo. De él salió traer esa ofrenda. Pero en compañía de su esposa se pusieron de acuerdo y ella lo apoyó o ella le dijo y sustrajeron. Pero no se lo dijeron a Pedro cuando trajeron la ofrenda, sino que dijeron, aquí traemos el 100% como lo prometimos, y lo que llevaban era solo una parte. Dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo
y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba toda en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Mire qué cosa tremenda, hermano. Ser uno así avergonzado en público. Y también lo que dice la palabra, que nosotros nos limpiemos y nos preparemos y estemos a cuentas con el Señor, para que en el día de su venida no seamos avergonzados, para que en el día de su tribunal no seamos avergonzados. ¿Cuál otro propósito hay en el tribunal de Cristo? Y ya vamos terminando. Ser limpios y proseguir el proceso de perfeccionamiento. Efesios capítulo 4, bendito el nombre del Señor. Efesios, epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4 y versículo 13. Efesios 4:13. Mire lo que dice: hasta que todos lleguemos. Es el llamamiento del Señor y la meta a alcanzar. Le voy a leer 2 versículos anteriores rápidamente. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice: a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire qué lindo el propósito que hay en el tribunal del Espíritu Santo. Hagámonos amigos del Espíritu Santo, hermanos. Caminemos en amistad con Él. Todos los días démosle buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, Señor Jesucristo. Buenos días, Padre Celestial. Comunión con el Padre, comunión con el Hijo y comunión con el Espíritu Santo. Pero que no se le olvide que el tribunal de Cristo es para ser juzgados de pecado, de justicia y de juicio. Y que no es para condenación, sino para disciplina. Así que vamos a estar caminando como a Dios le agrada, y que nuestra meta sea llegar a Efesios 4:13, al perfeccionamiento total. Bendito el nombre del Señor. Llegar a la unidad de la fe, llegar al conocimiento total del Hijo de Dios, llegar a la estatura del varón perfecto, llegar a la plenitud de Cristo. Yo quiero orar y pedirle al Señor que el Señor glorifique su santísimo nombre y que el Espíritu Santo nos llene de su gloria y de su bendito poder.
oramos para pedirle al Señor su bendición. Que el que tenga que pedirle perdón al Señor, que doble sus rodillas ahí en su casa, donde esté, y le diga: Señor, yo he oído tu palabra y quiero arreglar mis cuentas contigo. He escuchado, Señor, que no puedo vivir en enemistad con mis hermanos en la fe, en la iglesia, porque somos parte de la familia de Dios y tu cuerpo místico es la iglesia, y debemos de estar en unidad, en amor, en una misma fe, en un mismo Cristo, y lavados con una misma sangre, en un mismo bautismo, con un mismo propósito. Que debemos de aprender a perdonar, porque si ya fuimos perdonados por el Señor, debemos de perdonar a nuestros hermanos, para que no nos vaya a pasar lo que le pasó a aquel deudor que le debía al Señor 10 denarios o 10 talentos. Y el Señor le debía 100 talentos. Y el Señor, él le pidió misericordia al Señor, y el Señor le perdonó la gran deuda que le tenía. Y le dijo: te perdono, no me debes nada. Y él salió, y ahí por la esquina encontró uno que le debía 10 talentos. Y le dijo: oye, hace tiempo que me debes 10 talentos o 10 denarios. Y ya estoy cansado de ti, estoy parafraseando, que no me quieres pagar y siempre me engañas. Y agarrándolo del cuello, lo apretujaba y le decía: hoy me tienes que pagar o te atienes a las consecuencias. Entonces aquel hombre le clamaba misericordia, y él no quiso tener misericordia del que le debía 10, y su Señor sí tuvo misericordia de él que le debía 100. Entonces llegó la noticia al Señor. Dijo: Señor, aquel hombre que le perdonaste 100 talentos, encontró en la calle a uno que le debía 10 y lo estaba ahogando. Lo agarró del cuello y lo estaba zarandeando para que le pagara. Y él le decía: perdóname, te lo voy a pagar. Y a lo que procedía es que si él fue perdonado, decirle: mira, a mí me acaban de perdonar 100, mi Señor, y yo te voy a perdonar los 10, olvidémonos. Pero no lo hizo así. Y llegó la noticia a su Señor y lo mandó a llamar. Y le dijo: siervo malvado, ¿no te perdoné yo la gran deuda? Y tú no pudiste tener misericordia de aquel que te debía una cantidad tan pequeña. Tomen a este y échenlo a las tinieblas de afuera, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces la Biblia dice que el que ha sido perdonado también perdona. Dios está presto a perdonarnos y nosotros debemos de estar prestos a perdonar también. Arreglémonos, hermanos, arreglémonos. Yo aquí no estoy perdiendo el tiempo, yo sé que estoy llegando al corazón del pueblo, tanto de una iglesia como de la otra donde yo ministro como pastor. Pero estoy llegando a pastores que Dios me permite cubrir y a congregaciones. Estoy llegando a las iglesias del sureste de México, donde los pastores son mis hijos espirituales. Y las ovejas también me reconocen y me aman. Así que la palabra se está expandiendo y está llegando. Si necesitamos arreglarnos y ponernos a cuenta con el Señor, ¿qué nos cuesta, hermanos? ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta doblar nuestras rodillas delante del Señor y decirle: Señor, como dijo David, Señor, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tu presencia?
Tú eres justo cuando juzgas. Señor, hay justicia en ti. Te clamo misericordia, misericordia, misericordia. Y te clamo porque me perdones y me limpies. ¿Qué nos cuesta sacar nuestras áreas, lo que hemos hecho, la manera como le hemos fallado al Señor y pedirle perdón y rendirnos a sus pies para clamar misericordia? Yo lo hago en este momento y pidiéndole al Señor que me perdone en lo que he hecho, he pensado, he deseado que no es de su agrado ni de su voluntad. Le pido perdón, que tenga misericordia de mi vida, de toda desobediencia, de toda rebeldía. Señor, en el nombre de Jesús, te clamo misericordia. Ayúdame a perdonar, porque tú me has perdonado 1000. Me has perdonado mucho. Yo tengo que perdonar a mis hermanos que me fallaron o que yo les fallé. Y clamarte a ti misericordia, porque no te puedo esconder nada delante de ti. Estamos desnudos. A Dios nadie le engaña. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Señor, doblamos rodillas para clamar misericordia. Espíritu Santo, ayúdanos y guíanos al arrepentimiento, al quebrantamiento, a volver a los pies del Señor y volver a tener comunión. ¿Sabe usted que cuando no perdonamos y que cuando no nos arreglamos, nuestras oraciones no son escuchadas en el cielo y mucho menos respondidas? Pero que cuando nos arreglamos y perdonamos y estamos a cuenta, nuestras oraciones suben como el incienso oloroso a la presencia del Señor. Y el Señor ordena a sus ángeles que tomen las oraciones de los santos y que las echen en copas de oro y que le agreguen más incienso para estar guardadas las oraciones de los santos en la presencia bendita del Señor. ¿Sabe por qué muchos no tienen deseos de orar? Porque tienen pecado. Porque cuando uno está en pecado no puede orar. El pecado es un estorbo para la oración. Pero cuando nos arreglamos con el Señor y con nuestros hermanos y con nuestra familia, entonces tenemos comunión con Dios y podemos orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda del bendito y glorioso Espíritu Santo. Señor, estoy orando por tu pueblo que ha oído la palabra. Señor, hemos oído tu palabra. Señor, que tu palabra llegue a los corazones, Padre, pero que no sea un mensaje más, que sea un mensaje para arreglarnos, para prepararnos, para que el día que tú aparezcas en las nubes y nos llames a tu tribunal bendito, no seamos avergonzados. Queremos ser aprobados. No queremos ser reprobados. Bendito Señor, danos un espíritu de oración. Señor, regálanos un espíritu de oración. Señor, que sea un deleite orar, un deleite postrarnos en el piso a tus pies, tirarnos a lo largo del piso, Señor, y levantar un altar espiritual y orar y hablar contigo, pidiendo, Señor, que venga tu reino a esta tierra y que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, se haga también aquí en la tierra. Oh bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, concédenos, Señor, tener comunión contigo, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con el Altísimo Dios. Bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias en tu nombre. Bendigo a las ovejas, bendigo a las familias, bendigo, Señor, a los hijos, bendigo, Señor, las casas.
Señor, que venga el tiempo de restauración familiar, que siga la restauración familiar. Dios bendito, Padre celestial, que se conviertan a Cristo los miembros de las familias de nuestros hermanos y nuestras que aún no han venido a los pies de Cristo, sean tocados por el Espíritu Santo y los convenza el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Bendito el nombre del Señor. Te damos gracias por este momento tan lindo, Señor, tan hermoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo a los pastores que tú me permites cubrir, Señor, aquí en Guatemala, en México, en la República de Cuba y en algunos lugares de los Estados Unidos. Dios bendito, que tu bendición caiga y se derrame sobre los ministros y sus ministerios y los rebaños de las ovejas, en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Qué lindo es el Señor.